doctor Isaac de Paz en el sistema. Mi estimado doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, estimado Rafa? Muy buena noche. Muy buena noche a toda la familia de Sin Censura, a Vicente, aunque esté desconectado por causas ajenas a él. Y pues saludo con muchísimo gusto al público de Sin Censura que nos ve en México, en la provincia, en Estados Unidos y en todo el mundo. Muy buena noche. Me dicen que también ya está en el sistema el doctor, el Ángel Valderas. Buenas noches, mi estimado. Rafael, buenas noches. Pues aquí a todo el mundo nos pasa que la tecnología falla. Creo que es una de las características esenciales. Perdimos temporalmente a nuestro buen Vicente, pero pues un saludo cordial a Isaac de Paz, que hoy nos toca compartir este espacio, y también gracias a ti, Rafa. Ya estamos listos para darle. Eso es todo, mi estimado profe Ángel. Mi estimada Alina, muy buenas noches. Me dicen que ya estás en el sistema. Hola, ¿qué tal, Rafa? Saludos a ti, a todos, al doctor Ángel Valderas, al doctor Isaac. Ya estamos listas también aquí en primera línea para pues continuar con esta línea informativa aquí, llenando los espacios que nos tocan llenar aquí en Sin Censura. Tomando un abrazote, qué gusto saludarte, Rafa. Al contrario, para mí siempre es un placer saludarte, mi estimada Alina. Y también me dicen, hoy tenemos mesa de lujo, porque está el queridísimo y compañero y amigo Eddie Small. Muy buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches, Rafa, feliz año, ahora sí que todo, feliz vida al público Sin Censura, a la gran audiencia que nos sigue en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en todo el mundo, en Europa, que nos escriben de tantos y tantos lados, y por supuesto que a los compañeros, y un abrazo muy grande también a toda la gente que hace posible esta transmisión tras cámaras. Perfecto, pues me indica la producción que ahora le voy a pasar la batuta a nuestra queridísima Alina Duarte para que ella siga conduciendo el programa. Yo me despido con mucho cariño con todos los compañeros, Isaac, Miguel, Alina, mi estimado Eddie Small. Les mando un fuerte abrazote a todos, que se la pasen súper bien y que pues sigan los éxitos de cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazote a la distancia y pues a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha en Sin Censura. Yo me despido y pues aquí queda nuestra queridísima Alina Duarte. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, querido Rafa, y nuevamente saludos a todo el auditorio que nos está acompañando esta noche aquí en Sin Censura. Antes de seguir con la mesa, invitarles nuevamente a que vayan y se suscriban a nuestros canales, que le den like, que vayan y sigan a nuestro compañero también Vicente Serrano en Twitter, arroba Vicente Serrano, Vicente Serrano. En Facebook nos encuentran como Noticiero Sin Censura, y vayan por favor a suscribirse a todos los canales que aparecen en pantalla. Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta. Recuerden, hemos tenido una campaña tremenda en contra de este espacio, de esta trinchera, y por eso requerimos de su apoyo. Así que nuevamente estamos a mitad de esta transmisión y es una buena oportunidad para que nuevamente vayan y compartan este video, compartan esta publicación en diferentes redes sociales. Y vamos empezando con esta segunda mesa. La gente que se va incorporando va a decir dónde está Vicente. Bueno, la tecnología nos ha fallado nuevamente el día de hoy, pero ya tenemos esta gran mesa, esta segunda mesa de debate el día de hoy, y vamos a empezar con este tema, estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador estas mañanas, celebrando los programas de bienestar y da a conocer sus 3 deseos de año nuevo. Ya estamos a la vuelta de la esquina de empezar este 2022, a tan solo unos días, unas horas. El presidente López Obrador comenzó su mañanera hablando del balance de los programas de bienestar, los cuales dijo es lo que más le llena de orgullo, lo que tiene que ver más con la justicia social y lo humano. Aseguró que es orientar el presupuesto público, el dinero de todos, apoyar a la gente que más lo necesita, que esa es la esencia de su gobierno, dijo. Y comentó que uno de sus deseos de año nuevo es que termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo y sufriendo ni en México ni en el mundo, que su segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, que no olvidemos de dónde venimos, pues somos herederos de grandes civilizaciones y eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen. El que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene, nunca sabrá a dónde irá. Y lo tercero, ahí va el
tercer deseo es que haya menos pobres, que no falten los factores básicos de alimentación, que nadie padezca de hambre y que tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable y necesario, que todos seamos felices pensando que la felicidad no es acumular bienes materiales, sino estar con uno mismo, con nuestra conciencia y con el próximo. Determinó que este año nos fue mejor que su balance y que el que viene será todavía mejor, que no hay que perder la esperanza. Y comienzo con usted, doctor Ángel Valderas. ¿Cuál es su opinión de estas declaraciones ya a la vuelta de la esquina del 2022? Bueno, Alina, pues gracias que te estás echando la tarea de coordinar esta mesa de diálogo. Y bueno, yo quiero decir antes a Eddie Small que mi mamá está muy atenta, Eddie, porque es tu fan y ya me pidió que en su tableta aparezca Eddie Small y además le da mucho gusto que va a compartir con su hijo Ángel hoy los micrófonos. Así que está mi mamá en su casa, aquí en su departamento a un lado de mi casa, con su tableta viendo a Eddie. Un beso. Ándale, gracias, Eddie. Mira, Alina, pues no nos debe de sorprender, Isaac, Eddie, creo que Alina, creo que todos coincidimos. 2006, cuando se da el fraude electoral más documentado de la historia, cuando todas estas fuerzas neoliberales impiden la voluntad democrática del pueblo de México, que habíamos decidido en 2006 llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Su eslogan que hoy ha retomado, que no retomó en la campaña, pero que ha retomado ya en la presidencia, era por el bien de todos, primero los pobres. Eslogan que fue tergiversado. Recordemos que aquí estuvo Dick Morris, norteamericano, estuvo Antonio Solá del Partido Popular, haciendo esa campaña negra de AMLO, un peligro para México. Tergiversan el eslogan y tratan de hacer creer, de engañar a la gente, a las clases medias, a gente que no tiene ni siquiera, que es dueño de una casa, los espantaron con el hecho de que iban a perder una casa. Yo creo que hoy vemos a un Andrés Manuel actuando en los hechos, no de manera demagógica. Los programas sociales de los que justamente debe estar muy orgulloso es el poner en práctica que van primero los pobres y que todos salimos ganando. No es una posición demagógica, no es una posición populista. Hay que tomar en cuenta que hoy los programas sociales se están llevando unos 450,000 millones de pesos, pero también hay que recordar que ya desde 2011 los grandes empresarios en este país evadían el pago de impuestos por el orden de 220,000 millones de pesos. Es decir, simplemente el dinero que sí había, porque en 2012 las ganancias de Pemex eran del orden de 70,000 millones de dólares, es decir, 1.4 billones de pesos de ganancias, no de ingresos, sino de ganancias, ya descontados los egresos. Había dinero, teníamos una balanza petrolera comercial positiva, 20,000 millones de dólares al año. Todo ese dineral, el crecimiento de la deuda externa de 1.7 a 10 billones de pesos, a muchos mexicanos nos gustaría saber en qué se invirtieron. No hay ninguna gran obra de infraestructura en este país y apostarle a las becas, a los que somos profesores y que nos hemos dado cuenta que estas becas han servido para detener la deserción de los jóvenes de los estratos más pobres, y con esto cierro porque tampoco quiero acaparar el micrófono, que no se diga que es populismo, Isaac, Eddie, Alina, basta que vean a los países nórdicos, y no hay que irse tan lejos, España, Francia, Italia, Alemania, el mismo Reino Unido, centro del neoliberalismo mundial con Margaret Thatcher, tienen servicios de salud, si no gratuitos, prácticamente gratuitos, durante décadas los han tenido gratuitos, así mismo como la educación primaria, secundaria, bachillerato, en los países nórdicos la universidad, en Alemania, en Francia, con tarifas que son prácticamente equivalentes. Un alumno de ingeniería en Alemania paga menos que lo que pagan mis alumnos en el Tecnológico de Querétaro o en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero ellos no se acusan de populismo. Yo creo que justamente, y cerrando el año, me parece que Andrés Manuel López Obrador tiene razón, debe de estar orgulloso un político que en menos de 3 años
logró traducir ya en un primer peldaño sólido el ayudar a las clases más necesitadas de este país y comenzar a fortalecer el mercado interno. Ahí está el comentario del doctor Ángel Valderas. Yo estoy de acuerdo, hay una nueva forma de la redistribución de los ingresos del Estado y esta redistribución de las riquezas, ¿no?, del gobierno hacia la población, y eso se materializa directamente con estos programas sociales. Pero el panorama, Eddie, ¿a ti te parece que coincides con este análisis, sobre todo pensando en estos deseos de año nuevo? ¿Qué hace falta para materializarlo? Estamos hablando de que un presidente de un país de más de 100 millones de mexicanos y mexicanas le está apostando a la disminución de la pobreza, a mayor distribución de los ingresos del gobierno, a mayores programas sociales, a mayor infraestructura. Pero ¿tú crees que eso es viable a corto, mediano plazo? Y si no, ¿qué obstáculos ves en este horizonte ya que estamos a unas horas del 2022, Eddie? No, pues muchas gracias, Alina. Primero que nada, un beso y un abrazo a tu señora madre, doctor Ángel, que estás ahí sintonizándonos. Gracias por ser fan y gracias sobre todo por su cariño. Y a ti, doctor Ángel, pues te he seguido muy, muy de cerca. Me encantó una última plática que me aventé contigo en YouTube que diste por ahí en una presentación de una feria de libro donde hablabas de toda la parte de la reforma energética y lo profundamente empapado que estás de todo eso, y me aventé por ahí también tu ponencia que me gustó bastante, y pues gracias también a tu señora madre y a todo el público en general por su cariño. Y ahora sí, ya entrando al tema, mira, Alina, yo creo que es muy importante analizar esto, pero a profundidad, y todo siempre que cuando empiezan a hablar de todas las cosas que han tenido consecuencias, yo siempre les pregunto, esto es algo básico, inclusive cuando estoy dando conferencias, pues ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque hay que irnos al origen de todo esto. Creo que a veces queremos estar tapando soles con dedos sin entender, pues a final de cuentas, de dónde viene todo este tipo de cosas. Yo le pregunto a la oposición, si tan molesta está con los programas de bienestar y de ayuda social y económica a las personas, yo les preguntaría, ¿quiénes fueron los que organizaron y originaron todo esto? No se preguntan que si hubiésemos vivido en un país donde se hubiese cobrado como se debía de cobrar, si se hubiese hecho la recaudación como se debía de hacer, si a final de cuentas todos los patrones los hubieran comprometido a que le dieran sus derechos y sus prestaciones a los trabajadores, que no hubiese existido el outsourcing, que esos trabajadores se hubieran podido retirar con su seguro social, con su Infonavit, con sus afores o con sus pensiones cuando estaba la ley anterior. ¿No creen que a final de cuentas no estaríamos padeciendo todo esto porque el gobierno hubiese podido desde origen invertir correctamente los recursos recaudados en infraestructura de educación, de salud, el haberle proporcionado a todo mexicano al nacer un techo digno, alimento vasto y nutritivo, y estos servicios a los que menciono, y que cuando entraran a la cadena productiva iban a tener sueldos y salarios justos con sus prestaciones, vuelvo a repetir, y con un proyecto de vida donde se retirarían dignamente a disfrutar de una pensión, de un afore, con una casa ya de Infonavit y con sus prestaciones debidas. Pero como no lo hicieron y se dedicaron durante décadas, porque este es el resumen, para la próxima vez que alguien les escriba de la oposición, se lo pueden contestar con este diálogo que estamos teniendo. ¿Tú de qué te quejas? Pues si tú a final de cuentas perteneces a ese grupo que estuvo de acuerdo en que en este país no se recaudara como se tenía que recaudar durante décadas, se saqueara lo recaudado, se endeudara el país, no se le diera por ende las prestaciones a las personas desde que nacían, no hubiera dinero para infraestructura y para desarrollo, generación de empleo, esas personas se tuvieran que retirar y de alguna manera llegar a su edad adulta sin una pensión, derivado de todo esto, permitieran ustedes el outsourcing, permitieran que no se pagaran las cuotas obreros patronales porque los patrones decidían no darles el seguro y sus prestaciones a los colaboradores, y generando una bola de nieve en la cual nada más derivó en pobreza, carencia, el querer hacer como no veían a la gente que no tenía,
él no les importar exigir que se respetaran lo que son las obligaciones, porque un ciudadano exige derechos, pero también tiene obligaciones. Y si a final de cuentas no se exigían a contentillo, pues a final de cuentas eso no funciona. Y si encima se saqueaba y se endeudaba, pues aquí está el resultado de que cuando por fin llega un gobierno que quiere hacer las cosas bien, como la 4T desde el 2018, pues tiene que decir, esta es la realidad heredada. Y la realidad heredada es que heredó un país que no tuvo prestaciones en décadas la mayoría de su población, que generaron una población que a final de cuentas llegó a la edad adulta sin ningún tipo de Infonavit, ni de pensión, ni de seguro social, ni de servicio de salud, que muchas de esas personas durante décadas no recibieron servicios educativos, que no tuvieron equidad de oportunidad para desarrollarse y hoy en día les tengo que ayudar para ver cómo salen adelante. Para mí, yo lo resumiría así, y por eso es que sí aplaudo los programas sociales, porque en un país, si Andrés Manuel López Obrador hubiera llegado el 2018 a un país con una realidad que hubiera tenido durante décadas, prestaciones, pensiones, oportunidades de que naces, techo digno, alimento digno, desarrollo, servicios educativos y servicios de salud, no hubiese tenido la necesidad de tener que estar haciendo todo este tipo de cosas. Y creo que con eso yo lo resumo. Es bastante claro cuál es la realidad. Para que dejen de estar criticando a quien llegó a tratar de poner en orden la casa, mejor se pregunten quién la desordenó toda durante décadas. Totalmente de acuerdo, Eddie, pero preguntarles también, antes de darle también la palabra, que ahorita que teníamos problemas ahí con Vicente Serrano, también fue el doctor Isaac de Paz quien dijo también yo le entro, preguntarles brevemente, doctor Ángel Valderas, esto que perdón por ser insistente, ¿no? Estamos ya a la vuelta de la esquina, ya vamos a la mitad del camino, dice el presidente, y pareciera que si bien ha habido una transformación, un cambio con estos programas sociales, la pregunta es, ¿se puede hacer más? ¿Se puede avanzar en esta llamada transformación? ¿Qué esperar en estos 3 años, en el 2022? ¿Qué espera usted, doctor Ángel? Mira, yo creo que la base está sin lugar a dudas en todo lo que heredamos de 100 años, 120 años de lucha, digamos, principios de 1900, finales del 1800, pues de todo lo que fue realmente el socialismo y el comunismo, que nos heredan a todo el mundo, pues en Asia, en América Latina, en Europa, una posibilidad en África, una posibilidad de plantearnos una convivencia no tan desigual, no de la que veníamos de la época feudal, no de la que veníamos de las monarquías. Ha sido una lucha, unas vencidas entre un capitalismo salvaje que en su fase más globalista fue el neoliberalismo, y por otro lado la resistencia pues de los pueblos indígenas en América Latina, de las poblaciones autóctonas en África, pero también de los grandes sindicatos y de los partidos de izquierda en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Recordemos que ahí viene la jornada laboral de 8 horas, estos sindicatos que tratan de formarse en Walmart, en McDonald's, en estas cadenas, porque de alguna manera recuperan siempre esta aspiración a lo colectivo, a la colectividad, que no quiere decir la colectivización, sino a una distribución de la riqueza que permita a todos un desarrollo humano. ¿Qué falta por hacer, Alina? Falta mucho. Hay que tomar en cuenta que dejaron un país con una deuda externa que le ha quitado al gobierno de la 4T 750,000 millones de pesos en el pago de intereses de la deuda externa. Es un dineral. Con eso se habrían podido financiar el doble de programas sociales. Pero mira, Andrés Manuel está apostando a mantener el mercado interno. Eddie Small, lo recuerdo cuando compartíamos los domingos en las transmisiones de Sin Censura, él ha explicado muy bien esta parte económica. Si esto se estabiliza, si los adultos mayores tienen un mínimo para poder comprarle a la tiendita de la esquina sobrevive, y si la tiendita de la esquina sobrevive, necesita productos, necesita más productos que los va a comprar en una central de abastos, en una central de distribución, y más o menos todos salimos ganando. ¿Que se puede hacer más? Va a depender. Mira, necesitamos esperar 2023 a que seamos autosuficientes en energéticos, que dejemos de importar lo que importábamos en 2018, que se ha reducido un poco a cuestión de la pandemia,
pero que estábamos importando 30,000 millones de dólares anuales de gasolinas, principalmente de Texas, 600,000 millones de pesos. Entonces, se podrá hacer más en la medida en que se siga actuando con eficiencia, en la medida en que siga saliendo menos dinero del país, en la medida en que los grandes inversionistas mexicanos no saquen su dinero de México y lo inviertan, en la medida en que crezca una nueva clase empresarial que le apueste al país y no a ser siervo de empresarios extranjeros, a recibir órdenes de ExxonMobil o de Iberdrola. Yo creo que en esa medida se podrá hacer más. Pero mira, todo tiene un límite. Yo soy ingeniero, entre otras cosas enseño ingeniería mecánica. Hay un límite de elasticidad, tampoco se puede hacer todo, tampoco somos una gran potencia como China, somos un país que importa el 96% de la tecnología que consuma, pero una vez que se termine el Tren Maya, el corredor logístico Salina Cruz Coatzacoalcos, y que se termine la refinería de Dos Bocas, yo creo que el país va a tener más dinero si los empresarios siguen manteniendo su posición de pagar los impuestos que merecen, si hay una mayor distribución de la riqueza y si logramos que más jóvenes no emigren a los Estados Unidos, no abandonen sus estudios, creo que se podrá hacer algo más. También necesitamos un cambio regional y creo que sí lo vamos a ver en las próximas elecciones, que ya están a la vuelta de la esquina en 2022. Mi pronóstico es que Morena gana como mínimo 4 gubernaturas más y de alguna manera eso también va a aumentar la coordinación regional con el gobierno federal. Ahí está, este pronóstico, estas expectativas, no solamente el 2022, sino de esta segunda mitad del sexenio, ya lo decía el doctor Ángel Valderas, la elasticidad tiene límites, no se espera, no podemos estirar del todo, ¿no? Esas expectativas, eso que tenemos sobre la mesa. Sin embargo, Eddie, pues ya estamos en una segunda mitad, ¿no? Ya están las cartas sobre la mesa, ya se ha notado también incluso la disputa interna, por así llamarlo, dentro del gobierno, hacia afuera. No dejemos de lado no solamente la correlación de fuerzas a lo nacional y las próximas elecciones, sino que además de las gubernaturas, tenemos elecciones regionales y que también México ha jugado un liderazgo regional en América Latina y el Caribe, pensando en escenarios como la CELAC, pensando en el tema de la pandemia, que también es uno de los deseos de Navidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se acabe la pandemia, esta relación con Argentina, también hacia otras latitudes. ¿Qué espera Eddie Simol en este 2022 en México o tal vez en la segunda mitad del camino? ¿Qué espera Eddie Simol? Yo más que decir espero, analizo y proyecto. Esa es la forma en la que de alguna manera me eduqué desde muy joven y es todo que sea en base a proyecciones, hasta para hacer un plan presupuestal en una empresa, para hacer un plan de ventas, para hacer un plan de gastos, para hacer un plan de inversiones. Entonces, más que esperar lo que proyecto y a cómo se ve la tendencia y las variables, es que cada vez México va a crecer de alguna manera ya su economía porque venimos de una etapa de recuperación. Hay gente que lo ha confundido con crecimiento y realmente pues después de la pandemia lo que se hizo es que pues se perdió parte del PIB y eso es lo que hemos venido recuperando en 2021 y un piquito que recuperaremos en 2022. ¿Qué sucede? Tenemos algo que es inevitable y que aunque la oposición ha sido muy crítica, es reconocer que todas esas remesas que nos llegan, por supuesto que se vuelven parte del circulante y de la economía y de la cadena productiva en el país. Y por ende, lo que podría yo decir con esto es que vamos a seguir viendo un crecimiento porque eso va a seguir sucediendo, porque la economía también de Estados Unidos está creciendo y cada vez que crece más, pues hay más oportunidad de que llegue más dinero a nuestro país. Por el otro lado, también lo que podría yo platicarles es que si vemos las métricas, ahora sí que macroeconómicas, pues habla de realmente algo muy sorprendente después de una pandemia. A ver, ponerse a pensar que después de una pandemia el país está con un peso fortalecido, con la mayor cantidad de reservas en Banco de México, con un
una balanza comercial sorprendente, cada vez más a favor de México, que eso también es algo muy positivo. Por el otro lado, también pues reconocer este tema de la deuda con una pandemia, traer estos niveles de deuda que traemos, el seguir pagando por adelantado deuda como lo ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador, porque de eso se habla poco, pero valdría la pena recuperar que hace 2 semanas justamente se recuperó y se pagó una parte por adelantada de esa deuda también del país, y que él estuvo decidido a mantener a flote la economía interna y no estar pide como fuera una locura en cualquier pandemia, como lo hicieron otros países. Pero aparte, una cosa muy sorprendente, son muy pocos los países que pueden realmente enseñar y mostrar que aumentaron su recaudación durante una pandemia. Quisiera que lo vean, quisiera que hicieran un comparativo a los que les interesa analizar y no tanto bla, 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 sino verlo con métricas, como somos prácticamente un país ejemplo en el tema de recaudación durante una pandemia. Y eso también debe de reconocerse tanto al gabinete, tanto a los funcionarios que trabajan en ello, como al presidente. Entonces, creo que se habla mucho, pero es muy importante hablar de cifras cuando se está queriendo emitir una opinión, sobre todo que tiene que ver con números y variables. Entonces, si me preguntan qué espero, no es que espero. Lo que les puedo proyectar es que México empezará en el segundo semestre del 2022 ya un franco crecimiento en el PIB, ya después de haber recuperado lo de la pandemia. Tendrá por muchas razones crecimiento, por el tema también de los planes de infraestructura, por el tema de que en el momento en que empezamos nosotros a dejar de importar gasolinas en el 2023, que ya será mucho más factible, en ese momento, en vez de estar pagando la ganancia porque comprábamos la gasolina con ganancia de lo que no las vendían, hoy al revés, hoy vamos a vender gasolina con ganancia. Entonces, imagínense ustedes que pagaban a lo mejor $10 por algo que valía $7 y $3 eran utilidad a quien le compramos la gasolina, y hoy en día lo vamos a poder vender a lo mejor a 8, pero a lo mejor nos costaba 5, ya aquí fabricada en México, y va a ganar el erario o Pemex o a donde vaya esto, $3. Entonces, con eso, pues puedes hablar que el gobierno empezará a tener mucho mayor flujo de caja, entre muchas cosas más que están sucediendo. ¿Por qué? Porque entre más el gobierno tenga flujo de caja por mayor recaudación, por planes de infraestructura que empiezan como esto de los energéticos a cobrar utilidad y que de alguna manera ya se maneja una utilidad, pues va a tener más dinero para la inversión. Con eso podrá hacer más planes de infraestructura, más programas sociales enfocados también a generación de empleo, y con esto empezamos con un ciclo muy interesante en la economía. Y si aparte invitamos a los grandes, chicos, medianos empresarios a generar una industria donde el pago de los sueldos sean dignos y realmente eso detone todo el tema de la cadena productiva y la cadena de valor en economías ascendentes, pues lo que sucederá es que al país le puede ir increíblemente bien. Porque han hablado mucho la oposición de, ¡ay, está desapareciendo la clase media! Les digo, ¿quién está desapareciendo la clase media? Pues los empresarios que se han dedicado a golpearla. ¿Por qué? Porque la clase de alguna manera que gana salario mínimo está siendo cuidada ya por el presidente y por los empresarios que están decidiendo subir doble dígito y que no es suficiente. Tendremos todavía que hacer aumentos del 25 o el 30% anuales para que realmente el salario mínimo pueda alcanzar una dignificación que le dé apertura y acceso a todos esos establecimientos que hoy en día esa cadena no puede acceder, que tenga derecho a ir al cine cuantas veces va a querer, que tenga derecho a ir a establecimientos de esparcimiento, que pueda viajar a lo mejor empezará en autobús o en aerolíneas de bajo costo, pero no le estamos dando acceso a toda esa cadena de valor, y esa cadena, valga la redundancia, genera economía en ascendente e increciendo, se vuelve una cadena productiva que va haciendo economía de escala, y eso es lo que no se ha entendido. ¿De qué nos sirve que las grandes fortunas estén guardadas en bancos donde no se vuelven productivas y no se vuelven economía de escala, si las podrían poner a trabajar pagando sueldos más dignos
y a final de cuentas esas personas que reciben ese dinero de alguna manera en increchendo, van y lo vuelven a gastar, los empresarios ganan más dinero, a lo mejor con un poco de menor margen de utilidad, pero dando mejores sueldos y mejores oportunidades a sus colaboradores, cosa que no están haciendo. En la pandemia, los empresarios a la clase media les bajaron 25-30% el sueldo y muchos todavía no se los igualan y les quitaron prestaciones. Entonces yo me pregunto, con esta inflación global que estamos viviendo y que no va a terminar y que en el 2023, porque en el 22 va a seguir y en el 23 no va a volver a regresar a niveles de 3% globalmente, más vale que los empresarios empiecen a tomar más en serio el tema de darle mejores prestaciones y sueldos a sus colaboradores, porque ese dinero vendrá de regreso para ellos en ventas y de esa manera podrán seguir creciendo sus negocios y vamos haciendo una economía que va creciendo y el PIB crecerá. Entonces, y va a crecer las exportaciones y las empresas van creciendo más y vamos haciendo más infraestructura, el gobierno recauda más, como si lo está invirtiendo bien por primera vez y no lo está saqueando, hay más infraestructura, hay más programas sociales, hay más servicios educativos, hay más servicios de salud, ahí nadie pierde. Y con eso resumiría todo. Entonces no es lo que espero. Esa es la realidad de México, siempre y cuando se lleve a cabalidad. Y aquí todos llevamos responsabilidad. Perfecto, Eddie, a favor de la dignificación de la fuerza laboral en este y todos los países. Y alguien que yo les decía que también dijo, yo le entro esta noche aquí en Sin Censura ante las fallas de la tecnología con nuestro compañero Vicente Serrano, es el doctor Isaac de Paz, a quien le doy la bienvenida y también le doy la palabra porque nos va a ayudar también a conducir esta mesa de análisis. Muy buenas noches, doctor, bienvenido y adelante. Pues muy buena noche nuevamente, Alina, estimado Eddie, ingeniero Ángel. Pues me toca analizar y bueno, junto con ustedes, la perspectiva de la revocación de mandato. El INE hasta el momento pues tiene 0 a su favor y la democracia en México tiene 2 goles a su favor. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, dijo y ratificó lo que ya había dicho el más alto tribunal de México, que es la Suprema Corte, que la revocación de mandato y este procedimiento constitucional tiene que ir para adelante, o sí, no le da margen al INE, tiene que hacer sus ajustes presupuestales, tiene que justificar cómo lo va a gastar esos 1.200, nada más ni nada menos que 1.200 millones que dice el INE que no le alcanzan. Y en ese contexto, pues, es una lucha política, jurídica, que en el fondo, si me permiten la expresión, se trata de uno de los procedimientos más genuinos, único procedimiento de revocación, una oportunidad histórica que tiene el pueblo de México para echar al presidente de la República o ratificarlo en su mandato. ¿Qué análisis, qué proyección les merece este asunto? Comenzamos contigo, Alina, por favor. Bueno, la revocación de mandato ha sido todo un tema, ¿no? Aquí hemos dado seguimiento a las acciones de un INE que ha sido totalmente omiso, que ha estado totalmente parcializado durante muchísimo tiempo, pero ha sido más sinvergüenza durante los últimos meses, durante los últimos años, a propósito de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Hemos visto un INE que ha hecho contrario a lo que debería de ser, que es aportar a la vida democrática de este país, se ha dedicado a bloquearla y la consulta popular fue ese primer ejercicio, ¿no? Más allá de las elecciones, que para nosotros creíamos que el INE se iba a poner la camiseta, ¿no? Y que iba a levantar las banderas de la democracia, la participación ciudadana, y vimos absolutamente todo lo contrario. Un INE que además se ha dedicado a exigir más y más recursos, aun cuando la ciudadanía dice ya basta, aun cuando se ha demostrado la ineficiencia al momento de usar los mismos recursos de adquisición de bienes a precios inconmensurables, a precios extraordinarios que nada tienen que ver con un órgano que se dedicaría
a fomentar la participación ciudadana en este país. Ahora vimos una Suprema Corte de Justicia que también le puso un alto y le dijo, oye, la revocación de mandato va, a pesar de todas estas discusiones inventadas totalmente por un organismo como el INE, tratando de justificar que se estaban pasando la ley por el arco del triunfo. Yo la verdad es que creo que sobre todo escuchando lo que hay en redes sociales, a la gente en las calles, lugar donde nos paramos a una conferencia, a un evento, la pregunta es ¿qué hace falta para que un Lorenzo Córdoba deje de presidir el INE, que tengamos reglas mucho más claras, con árbitros mucho más imparciales? Yo creo que ahí está el medio del asunto, ¿no? Estábamos hablando hace unos momentos de los deseos para el 2022, yo creo que desearía, ¿no? En ese sentido, yo ahí sí, que todas y todos nos organizáramos, siguiéramos construyendo esas instituciones que nos merecemos, que nos representen, que nos ayuden a fortalecer todo este sistema democrático, pero la verdad es que es lamentable, yo ya se me acabaron los adjetivos para hablar de un Lorenzo Córdoba que de plano no entiende, un Ciro Murayama, ¿no? Que están ahí férreos, pero además es importantísimo evidenciarlo no solo en el país, sino también a nivel internacional, porque creo que muchos medios de comunicación que se han centrado en una presunta batalla entre el Ejecutivo y el INE, como para justificar cualquier tipo de artimaña, y sobre todo eso lo hemos visto en otros procesos democráticos en la región, que vienen y usan este tipo, ¿no? de pantallas, este tipo de pretextos para empezar narrativas internacionales y demeritar los procesos democráticamente, sobre todo los gobiernos democráticamente electos. Entonces yo tendría mucho cuidado sobre el futuro del INE, pero sobre todo creo que en este malestar comunitario, en este malestar generalizado, tendríamos que estarnos preguntando qué vamos a hacer con una institución como esta. Muchísimas gracias, Alina, por tu pues muy puntual crítica, y efectivamente le preguntaría al ingeniero Ángel, ¿qué opinión le merece, ingeniero, este monopolio que pretende el INE de la democracia directa, de la participación ciudadana, de ese precio que le quiere poner a la democracia, a un procedimiento tan importante en México como es la revocación de mandato? Alina, Eddie, tengo que ser muy crudo y muy duro. Son extremadamente chafas. Tenemos un instituto electoral exageradamente costoso para un país con 60 millones de pobres, un INE que es un obstáculo para la democracia en este país, un Lorenzo Córdoba que no hace honor a su padre, Arnaldo Córdoba. Y bueno, yo al rato incluso los invito, aunque no sean sin censura, pero ahorita justo, Isaac, en Sin Línea MX, en los ciertos datos, voy a presentar la nómina del INE que propuso para 2022, nada más para que se den cuenta que estos angelitos, los primeros 1,000 funcionarios del INE, los primeros 1,000 de Lorenzo Córdoba para abajo, nos cuestan a los mexicanos 1,200 millones de pesos al año. 1,200 millones de pesos al año. Los primeros 1,000 funcionarios del INE ganan en promedio 100,000 pesos mensuales. No los ganamos los profesores universitarios, aunque tengas licenciatura, maestría, doctorado, seas miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una verdadera exageración. Tienen, para que se den una idea, los consejeros del INE, unas prestaciones sociales que no existen para los trabajadores en México, como una llamada protección al salario. Así, protección al salario. Tienen un salario de 3,5 millones de pesos al año, y si a eso le sumas más de 500,000 de una prestación que es de protección al salario y otros 400,000 de otra prestación, nos vamos a 4,5 millones aproximadamente lo que están ganando Lorenzo Córdoba, los consejeros, el secretario ejecutivo del INE, 365,000 pesos mensuales. Vergüenza total en un país con 60 millones de pobres. Vean ahorita a las 8, de 8 a 9 voy a estar en Sin Línea, en ciertos datos, y voy a desmenuzar esta nómina del INE, porque es verdaderamente vergonzoso.
La democracia participativa, precisamente la democracia formal, siempre nos ha pedido a los ciudadanos: votas y te vas, votas y te callas, votas y las decisiones las tomamos nosotros, diputados, senadores, regidores, síndicos, presidentes municipales, gobernadores. Votamos por ellos y luego hacen lo que quieran. Y nos vemos dentro de 3 años. No, no es así. Hay países como Suiza, como Italia. Italia lleva 74 referéndums en los últimos 74 años. Lleva uno por año. Y Suiza más. Y Suiza tiene una larga tradición de más de 100 años de referéndums. Y en América Latina hay referéndum revocatorio. Nuestro país es kafkiano. Es verdaderamente kafkiano. Quienes deberían estar promoviendo la participación en el referéndum revocatorio es la oposición, pero la oposición nos está demostrando que no está a la altura de un país que quiere ser democrático como México, porque lo que prefiere es construir noticias falsas, denostar, mentir, calumniar, y en eso se la pasa. Yo les diría tranquilamente a la gente de la oposición, ahí tienen un instrumento que la 4T le está dando a todas las oposiciones: un referéndum revocatorio. Si lo hubiéramos tenido con Calderón, lo habríamos mandado a su casa, y lo mismo con Peña Nieto y lo mismo con Vicente Fox. No lo teníamos, ya lo tenemos. Yo, a diferencia de Alina, yo nunca vi al INE, no confío en el INE. Mis matemáticas, mi demostración del fraude electoral de 2006, mi análisis de datos del fraude de 2006, el más documentado de la historia, me hizo tremendamente escéptico del INE. Me tocó palpar con mano la manipulación del voto popular. En ese tiempo era el Instituto Federal Electoral. Quedó tan desprestigiado que le cambiaron de nombre y piensan que ya por INE ya no lleva todas las cargas del IFE. No, yo no tengo ninguna confianza en este tipo de instrumentos, desgraciadamente. No les debemos nada en 2018, no les tenemos que agradecer que no se haya hecho fraude electoral masivo. Sí se dio en algunos estados de la República, cerraron los ojos ante los gastos masivos de Enrique Peña Nieto, de Samuel García en Nuevo León en 2021, sobre eso no dicen nada. Entonces, pareciera que tenemos un INE que le está poniendo obstáculos a la democracia. Si se bajaran el precio a la mitad, se podrían ahorrar 600 millones. Y cierro con esto, porque igual no quiero apropiarme del micrófono. Miren, el INE tiene 20,000 millones de pesos de presupuesto aproximadamente, 19,700 para 2022. Son los mismos que tuvo en 2021. Según los mismos datos del INE, en 2021 se gastó más de 7,000 millones de pesos en los procesos electorales. Bueno, quítenle esos 7,000 y quiere decir que en 2021 el INE funcionó con 13,000 millones de pesos. Ojo al dato. Son datos del INE, datos del INE. Se gastaron 7,000 millones en los procesos electorales de 2021. Quiere decir que todas sus demás actividades, todas, se gastaron 13,000 millones. Y hoy nos dicen que 20,000 millones no les alcanzan. A ver, si ya tienes 13,000 millones y con 13,000 millones te alcanza, ¿por qué con 7,000 millones, esos por los 20,000 millones te alcanzó para elección en los 300 distritos electorales federales, en los 672 distritos locales, en las más de 2,400 presidencias municipales y además en una consulta popular sobre el juicio para expresidentes y 15 gubernaturas? 15. ¿Te alcanzó el dinero, Lorenzo? Consejeros del INE, ¿les alcanzó el dinero? Les alcanzó. Y hoy, que nada más en vez de 15 gubernaturas van a ser 6 y que tienen el referéndum, dice que no les alcanza. Es una verdadera vergüenza. Estos señores del INE, y son principalmente los consejeros, la totalidad de consejeros del INE, que la verdad dan pena ajena, no están a la altura histórica de lo que merece el pueblo de México.
Pues efectivamente, doctor Ángel Valderas Puga, el INE pues no ha hecho ese ejercicio de racionalidad presupuestaria ni ha justificado el porqué de su señalamiento sobre que no le alcanza. Y bueno, pues ya usted los acaba de desnudar, ya dejó la víbora chillando, los perros ladrando, los gatos maullando, y ya puso el dedo en la llaga de esta pues falacia presupuestaria que señala el INE. Y por otro lado, estimado Eddie Small, quiero preguntarte, ¿qué opinión te merece esa defensa que hacen algunos pues comentócratas, incluso exfuncionarios del IFE, para supuestamente justificar que el INE tiene el monopolio de la democracia, el monopolio de los procesos y que o sí se le tiene que apoyar con todo lo que pida? ¿Qué es tu análisis en este aspecto, estimado Eddie Small? Bueno, yo lo que creo y más que creer, pues que he analizado es que a final de cuentas es simplemente producto de una manipulación, está todo desvirtuado. Esto no tiene que ver absolutamente nada con presupuestos. Si yo estuviese, por ejemplo, presidiendo el órgano de revisión de gastos, les voy a decir honestamente, yo le bajaba el presupuesto al INE todavía más. Ni siquiera le daría lo que le dieron, le quitaría, porque yo estuve haciendo un análisis de todo lo que se gastan, aparte de los megasueldos, aparte de todo lo demás, en pretextos de capacitación, que hoy en día con toda la tecnología, con las apps que tenemos, con todo el tema virtual, no es necesario gastar lo que ellos están gastando, y menos cuando vienen de la elección más grande que se ha hecho en este país, que fue apenas, como todos lo sabemos, y que ahora resulta que no podrían volver a reclutar a esas mismas personas que tuvieron la elección más grande para hacer esta consulta de revocación. Pero lo que no entienden es que ellos no quieren consulta de revocación porque es una simulación. Lo único que ellos quieren, están simulando que no les alcanza el dinero, porque en el fondo lo que no desean es que se lleve a cabo esto, porque están muy preocupados, porque sueñan un día volver a recuperar el poder en la oposición y dicen, acá, hijo, si nos volvemos a recuperar el poder y volvemos a saquear el país, pues va a venir una horda de toda la población y nos va a querer sacar. Entonces, más vale no ponerle el ejemplo a este tipo de mecanismos, que mejor no se hagan y poner todos los pretextos y decir que es muy caro y que no debemos de gastar en eso y bla, 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 para no abrir esa puerta a poder quitar a funcionarios corruptos o que hagan mal uso de nuestro país, de nuestros recursos o de nuestra soberanía. Entonces, creo que no estamos entendiendo el fondo, no deberíamos ni de estar analizando si les alcanza, si no les alcanza, más bien no les alcanza la dignidad para estar haciendo lo que están haciendo, porque no viene al caso. Ahora bien, si nos vamos a la democracia, yo les voy a hacer una pregunta. Para mí, y yo creo que para el pueblo si lo analiza, esa presidencia del INE hoy es ilegítima y tiene tiempo ilegítima, porque señores, era el IFE y el IFE no lo cambiaron por un tema de desprestigio, lo cambiaron por un acuerdo cupular para ver cómo le extendían el mandato a Lorenzo y a Ciro. No era para cambiarle el nombre a la institución, necesitaban encontrar una argucia legal para poder encontrar cómo extenderle el mandato. El señor debió de haberse ido. Si se hubiese seguido llamando el IFE, el señor no estaría ahí. Entonces yo más bien le daría el reto a la gente que se dedica a los órganos jurídicos de la presidencia y de la Cámara, que analicen cómo fue esa argucia, que analicen cómo fue esa triquiñuela, y que si definitivamente encuentra que hay argumentos jurídicos para que no debería de haber sido y no debería de estar ahí, que vayan a la Suprema Corte con todo el expediente integrado y hagan valer que esa presidencia no es válida.
es ilegítima, porque entonces yo les pregunto, bueno, nos queremos que se quede más tiempo Andrés Manuel López Obrador, les juro que somos muchísimos y millones los que queremos, vamos a cambiarle que ya no se llame Estados Unidos Mexicanos, vamos a cambiarle a que se llame Estados Unidos de México y que se quede otros 6 años, porque como ya no es el IFE y ahora es el INE y se puede quedar todo un periodo, pues ahora ya no es quedado Estados Unidos Mexicanos, ahora es Estados Unidos de México. Por favor, analicemos de fondo, nos hemos dejado como pueblo, nunca debimos de haber permitido que este señor continuara, debimos de haber dicho, a nosotros no nos van a hacer la triquiñuela de cambiar del IFE al INE para que este cuate se quede más tiempo junto con su comitiva, porque esa fue la triquiñuela. No fue ninguna otra triquiñuela. Y ahora se la viven haciendo más triquiñuelas. Poner de pretexto el presupuesto, poner primero de pretexto que sí, a ver si lo impugnaban en la Suprema Corte, bla, 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 bla. Y así no las vamos a vivir hasta que no les pongan un alto final. El alto final que también le debieron de haber puesto al señor Lorenzo Córdoba es cuando se burló de los pueblos originarios de México. Una persona que se jacta de ser el apóstol de la democracia no se puede estar burlando de los pueblos originarios de México, los que le dieron origen a este país y a toda la gente que vivimos aquí de una o de otra manera. Entonces creo que hay muchas cosas que hemos permitido, más allá de otro tipo de juicios que ya sean superficiales. Vámonos al origen. ¿Qué hace ahí ese señor si fue una triquiñuela? Junto con las triquiñuelas, estimado Eddie, de la ampliación también del mandato de Edmundo Jacobo Molina, el secretario general del INE, que es quien maneja toda la organización, todos los dineros y quien, pues de alguna manera con esta mayoría de consejeros que intentaron aplazar la revocación, pues justifica ese grave dispendio de bonos, de comilonas, de pues gastos suntuosos, hasta en restaurantes, para estos funcionarios que ganan, como ya lo dijo el doctor Ángel Valderas, pues como ningún funcionario público en México, y pues ganan muchísimo sin una justificación, como tú bien dices, constitucional, porque debieron terminar su periodo en el 2014 cuando cambió a INE, y con esta chicanada legal pues les ampliaron el mandato, y la siguiente chicanada fue también ampliarle el mandato a los integrantes de la sala superior en el 2016, y como bien dices, mucha gente no recuerda, muchos, aunque protestamos y criticamos la decisión, pues en aquel momento nadie se rasgaba las vestiduras por las ampliaciones de los mandatos, y en cambio claramente se vio la medida tendenciosa de los medios de comunicación cuando se le intentó ampliar el mandato administrativo al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era un mandato meramente administrativo, y se le fueron encima. Entonces, en efecto, hay un monopolio de la supuesta democracia en la que ellos creen y de la cual pretenden que el pueblo no participe. Alina, tu comentario en este aspecto, ¿qué visualizas tú como un resultado de la revocación de mandato, más allá de los porcentajes y, como dice Eddie, de lo formal, en la sustancia, en el fondo? ¿Cuál es tu análisis en este aspecto, Alina, de la revocación que se va a llevar a cabo? A ver, yo creo que el tema de la revocación nos está poniendo a prueba también con este nivel de politización, de concientización de lo que implican este tipo de procesos y herramientas que no solíamos ni tener ni hacer uso de ellas durante muchísimas décadas, ¿no? En América Latina ya se ha experimentado en muchísimos tipos de referéndums, de consultas populares, de ejercicios de consulta hacia la población, sea en materia electoral, sea en materia de construcción de megaproyectos, sea de referéndums revocatorios, incluso, ¿no? Se llegó un momento también en algunos países que en ese momento eran las constituciones más avanzadas, en el 99 en Venezuela, después la constitución en Bolivia, en Ecuador. Estas también planteaban los referéndums en temas de tratados internacionales, es decir, vamos un poco atrás en el tema de esto, generalmente ponen de ejemplo la Unión Europea y demás. Yo creo que hay ejemplos mucho más valiosos en las últimas 2 décadas en toda América Latina,
paulatina, y en ese sentido, como una herramienta también de movilización, ¿no? Y de concientización, del despertar de la gente, a mí me parece sumamente llamativo que estas herramientas generan ya un éxito en sí mismo. El poner a debate una administración que goza del apoyo de casi el 70% de la población en este país, a mí me parece inaudito, pero sobre todo hay que pensar para qué se está haciendo. No solamente es el tema de generar pues un precedente a los gobiernos que puedan llegar a venir en un futuro, sino también hay que pensarlo como si hay algún deseo de fortalecer este proceso, que era un poco a lo que yo iba, ¿no? Preguntando qué veían venir, qué analizaban sobre la segunda mitad de este sexenio. Es también esa posibilidad de un gobierno que a mitad de su sexenio se fortalece con un nuevo proceso y que la gente pueda seguir apoyando todo lo que viene. Estamos hablando de una reforma eléctrica, estamos hablando de un tema pero tan vital como el tema del litio, que hoy está en boca de todos, ¿no? Que fue eje también de la candidatura de un Gabriel Boric en Chile, que hemos visto este tema, ¿no? Por todos lados, está en la sopa, está el tema del litio. Se vienen procesos también muy importantes en este país de cara a esta segunda mitad del sexenio, y yo creo que la revocación de mandato permite también fortalecer, y es eso a lo que le tiene miedo la oposición electoral, a un gobierno que sea confirmado, ratificado por una población que le acompaña tanto en las urnas, pero que también está el reto de la movilización popular, de seguir ocupando de las escuelas, las fábricas, con discusiones, con nuevos proyectos. Entonces, ahí vamos a ver el éxito de esta ronda, que yo creo que ya se ha superado las firmas que se requerían, hay más candados en esta ley de la consulta popular, de la ley de consulta de participación ciudadana, en donde se establecen los porcentajes de las firmas que tienen que venir de ciertos estados, ¿no? El 3% del padrón electoral. Ahí todavía están esos candados que habrá que repensar en un futuro también, pero yo creo que hay un éxito rotundo ya de por sí, ¿no? Con el tema de la revocación, porque además eso ha hecho generar un debate en los mercados, cuando vas en el taxi, cuando vas a la escuela, ¿no? Que si en las reuniones de Zoom, que si en los programas de televisión, cosa que hay que celebrar y que no ocurría con antelación. Pues sí, en efecto, es una oportunidad histórica y hay que aprovecharla, sea cual fuere el resultado, y sentar un precedente, como decía Eddie, como reiteraba el doctor Ángel Valderas Puga, para pues que tengamos la oportunidad de echar al presidente o ratificarlo en caso de que pues la mayoría así lo dispongamos. Pues muchísimas gracias. Alina, te cedo el último tema, te devuelvo el uso de la voz para el análisis de este asunto en la UDG. Ya ahí vamos cerrando ya este programa, no sin antes agradecer a Andrés Seymour por sus $5 en el super chat. Y vamos cerrando, ya estamos ahí en los últimos minutos, pero no queremos dejar pasar esto que nos parece bastante importante, que es un comunicado que ha sacado ya la Universidad de Guadalajara. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Este comunicado, bueno, ahí están los saludos también a Francisco Álvarez, muchísimas gracias por su super chat. La UDG, la Universidad de Guadalajara, en este hecho que documentábamos hace unos días también aquí, lo presentábamos, exige justicia ante ataque a instalaciones de Canal 44. Las instalaciones de Canal 44 y Radio Universidad en el centro del 4 fueron atacadas este martes 28 de diciembre. 2 sujetos arribaron al sitio a bordo de motocicletas e intentaron ingresar a la fuerza a las instalaciones. Los 2 guardias de seguridad, al impedir el paso de los atacantes, fueron agredidos con armas de fuego y perdieron la vida en el lugar. Lamentamos la pérdida irreparable de las familias y amigos de los guardias que murieron cumpliendo con su labor. Ante estos terribles hechos, la Universidad de Guadalajara exige al gobierno de Jalisco que investigue y aclare lo sucedido, que encuentre a los responsables de la agresión y haga justicia. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. El ataque a un medio de comunicación representa un artero golpe a la libertad de expresión. Por eso exigimos al gobierno de Jalisco que otorgue garantías de seguridad a las y los colaboradores de Canal 44 y Radio Universidad, así como a quienes laboran en sus instalaciones. De igual manera, exigimos que cese el clima de hostilidad que desde el gobierno de Jalisco se ha promovido contra el derecho a informar y el ejercicio de la labor periodística.
El ataque a los medios de comunicación, el asedio a las y los periodistas y el ataque armado a las instalaciones de un medio de comunicación son de la mayor gravedad. Exigimos al gobierno del Estado que cumpla con su obligación más básica, la de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Atentamente, Piensa y Trabaja, Universidad de Guadalajara. Ahí está, fechado con el 29 de diciembre del 2021. Además, llama la atención, y con eso paso a esta última ronda de preguntas, llama la atención que justamente la UDG, a través de estos espacios, se creaba un observatorio sobre libertad de expresión y violencia contra periodistas apenas hace 2 semanas, y anunciaban que en lo que va del 2021, insisto, hasta hace 2 semanas, se tienen registrados ataques, 24 ataques a periodistas por parte de autoridades de gobierno y particulares. En ese contexto, con la creación de ese observatorio, se da nuevamente este ataque, y vamos con esta última ronda de preguntas. Doctor Ángel Valderas, ¿qué opinión le merece todo esto? Mira, Lina, pues hay que recordar, yo vengo del sector universitario, tengo muy clara la historia de la UDG, el porrismo, el grupo de los Padilla, la relación con el PRD, la FEU, y bueno, la violencia desatada en Guadalajara desde que llega Alfaro, y pues peligroso, muy extraño este tipo de incidentes, que se ataque de esta manera a una televisora universitaria. Debe ser una especie de mensaje, pudiera ser hasta un mensaje mafioso, triste, que tengan que morir personas que hacen su trabajo para pues ser ahora sí que emisarios de este tipo de mensajes cruzados. Y pues yo espero que se aclaren, porque de alguna manera Jalisco se ha vuelto muy, muy peligroso. Hoy en la jornada se publicaba que Ricardo Ravelo, que se ha dedicado como periodista a investigar muchas cuestiones ligadas a la delincuencia organizada y al narcotráfico, pues prácticamente logró la protección del sistema de protección a periodistas, y señala directamente al gobernador de Jalisco como que lo ha amenazado, a partir de justamente artículos que ha escrito Ricardo Ravelo. Yo desde aquí le mando toda mi solidaridad a Ricardo Ravelo, y bueno, es Jalisco, es Guadalajara, es Alfaro, y yo cerraría con algo muy concreto. Mira, a Lina, Isaac, Eddie, cuando se habla de inseguridad, a partir de que comienza el gobierno de la 4T, hay mucha gente en México, bueno, algunos, que pretenden que cualquier problema de seguridad, así sea en un municipio perdido de la zona del semidesierto de Querétaro o en Durango, sea responsabilidad del gobierno federal. Y aquí todos nos tenemos que preguntar, los gobiernos de los estados tienen un aparato de seguridad, tienen un presupuesto de seguridad, lo mismo los gobiernos municipales, y yo me preguntaría, ¿en qué invierten ese dinero? Toda la gente que dice que todo lo tiene que resolver el gobierno federal, bueno, pues entonces que todo ese presupuesto que reciben los estados y los municipios para seguridad, se los quiten y que sea el gobierno federal el que se encargue de todo. Esto no es posible. En todo el mundo, las policías municipales son las principales responsables de todo lo que tenga que ver con delitos de proximidad. Es evidente, es natural, es lógico. Si en mi colonia sucede un delito, los más cercanos son los de la policía municipal. Para eso están. Ni modo que yo llame a alguien del municipio de la Sierra Gorda de Querétaro. No tiene sentido. Y lo mismo sucede con los estados. Si sucede un delito en Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, en Tlaquepaque, en Zapopan, pues es la policía estatal del estado de Jalisco la primera que tiene que intervenir y resolver el problema. Es verdaderamente absurdo pretender que todo lo resuelva la Guardia Nacional o el Ejército. No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo esperaría un poco a que se aclarara, a que hubiera más información al respecto, pero creo que esto evidencia una vez más el fracaso total de Alfaro en el gobierno de Jalisco. Lo hemos visto como un personaje represor, lo hemos visto como un personaje frívolo, lo hemos visto en aquel famoso video amenazando a un maestro
todo porque le reclamó. Y además yo lo he visto también casi que sus guaruras agarran a golpes a una persona de la tercera edad en un campo deportivo de Guadalajara, también porque le reclamó. Entonces, yo creo que hay que esperar a ver qué está detrás, cuál es el intento, por qué llegan estas personas a las instalaciones de la televisión universitaria, qué pretendían, fue de adrede el asesinato, si fue así, ¿para qué? Se querían meter, de acuerdo al comunicado oficial de la UDG, ¿para qué se querían meter? Y creo que los más interesados en que se conozca verdaderamente qué fue lo que pasó, pues es la misma comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, que sinceramente no tienen por qué pagar los platos rotos de la mala política de seguridad de su gobernador. Pues vaya hechos, estábamos hablando justamente aquí en Sin Censura el día de ayer, comentábamos esto de Ricardo Ravelo, ¿no? Que pone nuevamente en el foco de la discusión la administración de un Alfaro que amenaza, ¿no? Y que dice además no son amenazas, lo que hay es una demanda y pareciera que la demanda no existe en contra de este periodista que ha dicho una investigación que causa pues molestias, ¿no? Alfaro, que tiene que ver con la presunta, pues el hecho de que pudieran respaldar, ¿no? Proteger a uno de los cárteles en Guadalajara, esto causa estas molestias y tiene que solicitar Ricardo Ravelo el mecanismo de protección a periodistas. El presidente López Obrador dice vamos a protegerlo y luego vemos también estos ataques con cuestión de horas de diferencia a la Universidad de Guadalajara, a la radio universitaria de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué opinión te merece, Eddie Small, todo esto que está ocurriendo allá en Jalisco? Pues primero que nada, mi solidaridad a todas las personas que en este país y en el mundo pierden algún familiar por este tipo de cosas, porque yo creo que lo más importante siempre es velar por la seguridad y la integridad física, emocional y moral de las personas. Y a mí sí me da mucha tristeza cada vez que escucho eso y no creo que tenga que ver de qué lado sea o quién sea, sino que todos tenemos que tener y garantizarnos el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito y a ser seres humanos verdaderamente libres en el sentido de mente, cuerpo, alma y expresión. Entonces, a mí me duele mucho, desde aquí mis sinceras condolencias para ellos y para todo ser que está pasando por un momento así de difícil. Por el otro lado, definitivamente creo que hay que aprender a respetar la diversidad de opiniones de cada uno de los seres humanos que existen en esta tierra y que muchas veces no vamos a coincidir con ellos, pero mientras sus opiniones sean con respeto, con sustento, con argumento y con fundamento, hay que aprender a respetar. No podemos comulgar todos con todos, pero sí podemos dialogar y llegar de alguna manera a consensos que sean constructivos y que de alguna forma vayan normando el criterio de la población y del colectivo. Entonces, este tipo de represiones, este tipo de, pues podríamos decir, de amedrentar, porque pues desde mandar, hay gente que le mandan anónimos, que cartitas, que esto, que el otro, que lo amenazan, que tantas y tantas historias que vamos escuchando, pues simple y sencillamente es deleznable. Queremos un país libre. Creo que lo ha dicho muy claramente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es por lo que ha pujado desde que empezó su lucha hace muchísimas décadas y no quita el dedo del renglón. Así que lo que puedo decir es que si detectamos que en algún, por ejemplo, en este caso, si estamos detectando que en cierto gobierno estatal está habiendo este tipo de manifestaciones, pues yo creo que tiene que haber realmente un castigo y el castigo no tiene por qué ser físico, el castigo puede ser de alguna manera solidarizarse entre todo el gremio universitario y todo el gremio periodístico y por una semana no asistir a las conferencias mañaneras del líder del que se trate que esté reprimiendo o que esté oprimiendo o que esté amedrentando y creo que con eso el líder entenderá que si quiere tener cobertura de los medios y se agarra de ellos para poder difundir sus planes y sus proyectos, pues que a final de cuentas también les debe un respeto y les debe la obligación de asegurarse que tengan todo tipo de garantías que van a ser respetados
como todo ser humano, como todo mexicano, y vuelvo a repetir, como todo ser humano de esta tierra. Entonces, si el gobernante, en este caso que estamos hablando puntualmente de Jalisco, está empezando, como ustedes mencionan, a demostrar que tiene actitudes represoras, pues la forma de contrarrestar eso es, por primera instancia, una semana sin cobertura de ningún tipo en sus mañaneras, porque aquí también se hacen mañaneras, obviamente, y por el otro lado, ni un tipo de cobertura a ninguno de sus eventos públicos de nadie del gremio, porque hoy puede ser uno y mañana puede ser el otro. Entonces se trata de solidarizarse. ¿Quieres la difusión de los periodistas que están haciendo un ejercicio de libertad de expresión y de cobertura? Los tienes también que respetar y tienes que darles garantías. Lo mismo con los universitarios y lo mismo con todo ser humano. Y yo creo que tenemos que empezar a poner orden de esa manera, porque no se trata nada más de sí, decirlo, y que no se tomen acciones en las cuales también el gobernante, en este caso Alfaro, se dé cuenta que también necesita de los medios, se dé cuenta que también necesita de la comunidad universitaria y nosotros también nos demos cuenta que necesitamos de nuestros gobernantes. Creo que aquí, vuelvo a repetir, es un trabajo de todos. Casualmente, en una nación y en un gobierno y en una población, todos somos importantes y todos formamos parte del círculo virtuoso o vicioso de la realidad. Entonces decidamos también como población, como gobernantes, como autoridades, si queremos ser parte de un círculo virtuoso o queremos ser el semillero de un círculo vicioso, permitiendo abusos y no tomando cartas en el asunto. Y mira, Eddie, pones el dedo sobre el renglón. Anoche hablábamos justamente de esa falta de solidaridad, de empatía y de organización, claro, esta del gremio de periodistas, en donde además pareciera, ¿no?, que ciertos personajes sí merecen esta solidaridad y otros tantos, ¿no? Y sobre todo coincide cuando son periodistas que están a ras de suelo documentando todo esto y ahí no se solidarizan de la misma manera los medios corporativos. Vamos llegando ya a la recta final. Tampoco me voy a ir sin preguntarle sobre este tema en esta última ronda al doctor Isaac de Vaz, que nos ha acompañado también el día de hoy. ¿Qué opinión le merece esta administración en Jalisco y todo lo que está ocurriendo en el marco? Ya lo decía el doctor Ángel Valderas, ¿no? Hay que deslindar responsabilidades y sobre todo hay que fincar también a quién le corresponden todos estos actos, pero pareciera que Alfaro no está dispuesto a asumir esas responsabilidades, pero sí a ocupar la palestra cuando se trata de atacar al gobierno federal. ¿Qué opinión le merece, doctor Isaac? Bueno, pues primero mi solidaridad también con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Es un hecho muy lamentable, además porque la comunidad universitaria normalmente pues merece todo el respeto por todas sus actividades, por el gran aporte que hace al país, y pues es muy lastimoso que este gobierno de Enrique Alfaro pues se ha dedicado a la politiquería, Alina, y bueno, no me dejará mentir Eddie y el doctor Ángel, que ha sido un gobernador golpista, un gobernador que ha querido romper el pacto federal, que básicamente se le ha pasado haciendo politiquería, pagándole a los grandes medios corporativos. Recordemos los contratos que firmó con Enrique Krause para la publicidad a cambio de esas comparaciones odiosas con grandes personajes de la historia en México. Y sobre todo, pues en esta última pues, parte de su gobernatura, estaba de vacaciones, es decir, tenemos a Jalisco en la total ingobernabilidad. Y eso, pues ahí coincido con el comentario del doctor Ángel Valderas, que tiene que responder el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, a sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad. El artículo 21 de la Constitución es muy claro. Hay obligaciones específicas para cada uno de los sectores del gobierno en este país y por supuesto que en la federación no se puede encargar de todo, no puede responder a todos los delitos. Viviríamos en un centralismo y claro que no, pues somos una federación. Entonces, sí hay mucho que analizar, que trabajar, incluso de parte de la sociedad, nosotros como integrantes de ella, en materia de seguridad pública, pero es un buen momento para cuestionar lo poco que hacen los gobiernos estatales y los municipales para defender incluso a gremios que están sujetos a tanta presión política y a tantos ataques como el gremio periodístico. Así que ese sería mi comentario, estimada Lina, y muchísimas gracias a toda la mesa, al público bien fiel de Sin Censura, y saludos a Vicente, que ojalá
rápido se restablezcan sus telecomunicaciones, y también al equipo de Sin Censura detrás de las cámaras. Muchísimas gracias, como siempre, por todo su apoyo y su atención, y que esperemos que tengamos un buen cierre de año y un mejor comienzo de 2022. Muchísimas gracias, doctor Isaac de Paz. Vamos llegando ahora sí ya al final de este espacio. Antes de irnos, le quiero compartir, le quiero leer este tuit que nos acaba de mandar Ceci en la producción. Hablábamos hace unos momentos del Instituto Nacional Electoral y resulta, Ciro Murayama acaba de compartir un tuit diciendo que la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, hace público un documento de reconocimiento y respaldo al INE en la actual coyuntura. Dice: frente a las pulsiones autoritarias que cruzan la región, es vital la defensa de la política y las instituciones democráticas. Esto me suena como una OEA, ¿no? Reloaded. Aquí el comunicado dice: en defensa de la política y de las instituciones democráticas, posicionamiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y Protocolo Etical. Dice que es una asociación que agrupa 34 organismos electorales del continente americano, fue creada en 1991, y luego después dice: ha observado las elecciones en México desde 1994 hasta las últimas del pasado mes de junio. Lo que hemos constatado son procesos electorales con plenas garantías democráticas para las y los ciudadanos, las y los candidatos y los partidos políticos. La autoridad electoral que las ha organizado, ante CIFE, hoy INE, se ha caracterizado por un desempeño imparcial con altos niveles de profesionalismo y rigor. Ello ha generado una auténtica representación política democrática. Las elecciones en México son legales y legítimas, y ahí le paramos, porque de plano esto suena muy fuera de la realidad que hemos estado analizando aquí durante toda la noche, pero también durante muchísimas emisiones. Así que les agradezco nuevamente que hayamos llegado ya al final del programa del día de hoy. En nombre de Vicente, de Ceci, de Adriana, de todos y todas las que hacen posible Sin Censura, le damos muchísimas gracias. Y pues vamos a cerrar, doctor Ángel Valderas, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden compartir todo lo que usted hace todos los días a propósito de muchísimos temas? Pues casi todos los días, Alina. Acabo de regresar de Monterrey, ya me parezco a ti, que luego transmites de Estados Unidos y luego transmites de América del Sur. Yo me ando moviendo por México, voy a estar en la península de Yucatán la semana próxima. Estoy dando una serie de pláticas sobre la reforma energética. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Ángel Valderas, en Twitter, en YouTube, en Facebook, y eventualmente en mis participaciones, a veces en TV Canal 21, ahorita que ya estoy en una transmisión grabada de 8 a 9 en Los Ciertos Datos, donde desmenuzo la nómina del INE y pues donde se pueda colaborar. Y yo agregaría casi, Alina, un meme de lo que acabas de leer de Ciro Murayama, de un grandotote, ja. Desde 1994, elecciones imparciales en México. Yo jamás había oído en mi vida hablar de este organismo, pero digo, con el fraude electoral de 2006, el más documentado de la historia, que no nos vengan con cuentos, y digo, nunca vieron las tarjetas Monex. Muchas gracias, Alina, muchas gracias a Eddie por haber saludado a mi mamá. Muchas gracias a Isaac de Paz. Como siempre, pues aquí estamos tratando de elevar la calidad del debate. Gracias, Alina, por haber sustituido a Vicente. Y nos vamos a estar viendo por aquí en Sin Censura. Apoyen a Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, Sin Censura TV. Necesitamos todos mantener este tipo de canales de comunicación. Un gran abrazo de feliz año, Alina, y como puedes ver, pues mi gato no me dio mucho espacio hoy para la transmisión. Muchísimas gracias, doctor Ángel Valderas. Un abrazote también de parte de todo el equipo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eddie Simol, ¿con qué te despides? Y compártenos, por favor, tus redes para seguirte. Pues yo me despido nada más con una invitación a decirle a todos los gobiernos estatales, municipales, de cualquier que sean, de alcaldías, que tengan la responsabilidad de cuidarnos a los ciudadanos, que finalmente, si tanto pujan por nuestro voto y por nuestra confianza, que cuando llegan al lugar específico por el cual en la mayoría votamos,
pues que devuelvan ese honor tan grande que es que la gente cree en ti, que vote por ti y que nos garanticen seguridad, que nos garanticen bienestar, que nos garanticen oportunidad y desarrollo, que sepamos que podemos realmente seguir siendo seres humanos, que nos ilusione votar por alguien, que no nos maten esas ilusiones. Y por el otro lado también, como nosotros como población, pues también reconocerle a los gobiernos cuando hacen cosas buenas, de donde sean, de cómo sean, porque creo que eso también es importante, señalar por supuesto cuando algo no está bien, pero también aprender a reconocer sin filias y fobias cuando algo está bien hecho y cuando hay algún gobernante que sí quiere hacer las cosas bien por la gente y por su país, porque a final de cuentas yo sí creo que pues el querer estar en un puesto público es por amor a tu país y por amor al prójimo. Y es increíble cuando vemos, por ejemplo, a un presidente que se para a las 4 de la mañana y a veces se duerme a las 11, 12 de la noche. Guerrero incansable que está sábados y domingos trabajando y todo por la pasión de servir a su país y a su población. Ojalá y se replique por miles y miles y miles ese tipo de servidores públicos en cualquier puesto en el que estén, así sea en una ventanilla, así sea atendiendo como autoridad, como policía, como bombero, como juez, como ministro, como servidor público, como secretario, como presidente municipal, como lo que sea. Creo que es precioso el poder de alguna manera abrazar a la población por medio de tu servicio y creo que ese es el gran servicio público y también de nuestro lado poderlo reconocer. Y por el otro lado, pues mandar un abrazo, un muy feliz año para todos, todos, todos en la audiencia, sea en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Gracias por habernos visto todo este año. Que Dios los llene de salud, de bendiciones, de prosperidad y de amor, siempre en compañía y en abrazo con sus seres queridos. Gracias a nuestros compañeros, doctor Ángel, Alina, Isaac, a Vicente, a Ceci, a Adriana, a todos los que están en la producción, frente, atrás, a todos los demás colaboradores que forman esta barra tan importante de opinión en Sin Censura. Gracias a todos, yo los amo, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Síganme en el Twitter @edismol y en el Instagram @edismol _es oficial, los dos con su palomita azul, los demás pues es gente que ha querido abrir cuentas con mi nombre y no soy yo, tiene que tener la palomita azul para que realmente sea yo. Y muchas, muchas gracias, y Alina también a ti, gracias por este esplendidísimo espacio que tuviste y que lograste de alguna manera cubrir muy bien, muy digno a nuestro querido Vicente Serrano. De verdad que qué buenas tablas han agarrado todos en general. Y pues un abrazo con mucho cariño. Un abrazote, Eddie, millones de gracias a Edismol, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por mantenerse ahí firmes en esta transmisión. Muchísimas gracias al doctor Ángel Valderas, al doctor Isaac, también a Rafita Herrera, quien nos estuvo apoyando ahí tras control. Les mandamos un abrazote y pues bueno, nos vemos ya entrando seguramente en el 2022. Un abrazote. Ahí está, pues llegamos ya al final de esta emisión. La gente seguía preguntando dónde está Vicente.